Seguimos con esta tutoría colectiva, todavía dedicada al servicio de nombres de dominio, que llamamos DNS, Domain Name Server o Service. Y vamos a intentar terminar todo lo que tiene que ver con este servicio hoy, ¿vale? A ver lo que nos da tiempo. Si nos queda algo en el tintero, pues bueno, seguís el material que más o menos debería de funcionar. Va a ser una clase práctica porque sí que vamos a estar montando un DNS en la máquina del Ubuntu Server y vamos a estar haciendo alguna configuración del DNS, o sea que vamos a estar tocando máquina, a ver qué tal nos sale. Vale, antes de empezar un poco con toda la preparación de este servicio, se nos quedó en el tintero un poco esta sección 1.9 en la que se nos presentaba ciertos comandos que nos van a ayudar a hacer resoluciones de nombres vía comando. Normalmente la resolución de nombres se hace porque se está utilizando algún servicio, ya sea por FTP o ya sea por un navegador que quiere conectarse a un servidor web, y esas mismas aplicaciones solicitan al DNS que se le haga esa resolución del nombre que tú utilizas para acceder al servicio y poder utilizar la IP que le devuelve el servicio. Recordar, importante, básicamente este servicio lo que hace es traducir nombres simbólicos, obviamente estructurados, ¿no? en esos niveles jerárquicos desde el primer punto, que es la raíz, y va añadiendo nombres separados por puntos. Pues lo que hace es traducir ese nombre a una dirección IP, que es como realmente se van a direccionar las máquinas entre sí. Bueno, pues si nosotros queremos vía comando hacer o solicitar ese tipo de resolución, pues si instalamos estas utilidades en nuestro Ubuntu Server, simplemente ejecuta sudo apt install dns utils y te va a hacer una instalación. Yo creo que en ese lookup ya está preinstalado, pero sí que tendrías un par de herramientas más, que es host y dig, ¿vale? Yo creo que también incorpora en ese lookup, pero yo lo he probado y no ha funcionado antes de instalarlo, o sea que asumo que quizá lo tengáis ya instalado en el sistema operativo. Vale, entonces, ¿cómo funcionan estas herramientas? Bueno, pues en principio muy sencillo. Simplemente vamos a intentar colocar el Ubuntu Server a un lado para que podamos de alguna manera tener el material también de guía. Vale, pues imaginaros que quiero saber cuál es la dirección IP que corresponde, pues por ejemplo, a la web del país. Vale, y nos da esta información. Nos dice desde qué servidor estamos haciendo, qué DNS es el que nos está haciendo la resolución. En este caso es un DNS interno del mismo sistema operativo. Todavía, en principio, aquí no está trabajando con un software de DNS que es el que vamos a instalar, que es el Bind 9, sino que está haciendo con un mini DNS que viene incluido en el sistema operativo de un servidor Linux, que es el que hemos instalado en Ubuntu Server, y el que nos puede hacer ese trabajo de ir solicitando la información hasta que lleguemos de alguna manera a ese último servidor DNS que nos hace la resolución completa. Sí, entonces, en principio, este es el servidor que está en local, en el punto 53, ¿vale? Que es una dirección local, aunque aparezca el 53 en vez del 1, es una dirección local. Y nos dice que es una respuesta, nos da una respuesta, nos dice que es no autoritativa. Esto significa que la está recuperando de un DNS secundario, ¿vale? No es el DNS primario el que tiene la información, el que te está dando ese dato, sino que es un DNS secundario. ¿Sabéis? Esa información se va replicando desde primarios a secundarios, que a su vez la pueden replicar a otros DNS. Entonces a ti te puede llegar esa información y bueno, te informa de que quizá no esté del todo correcta o de todo actualizada porque no es autoritativa, ¿no? Entonces, en principio, ¿y qué te dice? Bueno, pues aquí te está dando una información, en principio, que tiene dos direcciones IP, ¿vale? Sí es verdad
que te dice que esto en realidad es un alias, ¿vale? A otros nombres y te da finalmente cuáles son las IPs de esos nombres. Sí que puede haber un nombre que tenga varias IPs, pues de la manera que hayan diseñado el servicio, puede que las dos máquinas estén recibiendo peticiones quizá en balanceo de carga o para ser tolerantes a fallos si algún servidor se cae y el otro todavía puede dar servicio. Vale, vamos a hacer alguna otra búsqueda, yo qué sé, pues aquí podéis jugar un poquito, ¿no? Pues a lo mejor con la web de Google, vale, pues aquí os da también, ¿no? Ciertas direcciones, la dirección es la 142, 250, y también te da esto que veis aquí, es una dirección IPv6, ¿vale? En este otro formato que todavía no está muy extendido, pero bueno, ya empieza a haber cierta infraestructura de red, ciertos servidores que se configuran ya con este tipo de direcciones. Vale, otra, y veis un poco, esta es la estructura un poco de la respuesta. Otro comando más directo que simplemente te da la información de la información de la dirección IP podría ser host, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de esta web, de este servidor FTP, rediris.es, pues te da esta dirección IP, ¿vale? 130.206.13.2. Vale, pues vamos a probar con otro, por ejemplo, con el marca.es. Vale, en este caso nos da otra IP, ¿vale? La que hace la traducción. Información un poquito más escueta, ¿vale? Pero que también nos da esos datos. Quizá el comando más completo y, bueno, si queréis un poco profundizar, os puede dar un poquito más de juego, es este comando dig. Vale, y en dig, como veis, ¿no? Tienes distintas secciones, puedes ir filtrando si quieres una versión corta de la respuesta, una versión un poco más larga, si quieres solamente ver la sección de respuesta, etcétera, etcétera. Vale, entonces, por ejemplo, podemos hacer un dig de, pues no lo sé, por ejemplo, podemos entrar, pues, bueno, vamos a coger este, por ejemplo, este, que es el mismo del aula virtual. Vale. Sobre el www, a ver qué nos dice. Vale, y nos da esta información, ¿no? Una serie de cabeceras, un poco la información un poco de esa comunicación que ha tenido con los DNS, nos muestra cuál es la sección de consulta, que es básicamente dame el registro de tipo A asociado a este nombre de dominio y nos da la respuesta, ¿no? Pues ese registro tiene esta información para este nombre de dominio, tipo de registro de la clase de Internet, es un registro A, es decir, que te voy a informar de la dirección IPv4 y nos da esta dirección. Vale, entonces, bueno, pues se pueden hacer cosas un poco de la línea, vamos a subirlo otra vez, de la línea, decir, bueno, pues dame la respuesta en un formato corto, perdón, short, ¿vale? Y te daría esta información, o dame solamente la sección de la respuesta, no me informes del resto, answer, vale, dame un segundito. Yo creo que había manera de ir filtrando de alguna manera. Si, si yo le digo arriba, si no me lo tapa él. Las answers, yo creo esto. Vale, vamos a probar aquí, si no. Vale. No, me sigue dando toda la información. Bueno, no sé. Hay maneras un poco de ir determinando informaciones que quieres ver en el resultado, ¿no? También puedes cambiarle. Mira, sí. Puede ser algo así y ponerle aquí no quiero todo. No lo quiero todo, que es como está configurado por defecto no all, y dentro de que ya no quiero información le digo que me añada solamente la respuesta, ¿vale? Entonces solo me coloca la información asociada a la sección esta de answer section, ¿vale? Que es esta línea, answer section. Sí, entonces con este tipo de opciones puedes ir de alguna manera jugando un poco con el output que recibes y puedes de alguna manera customizar un poco el comportamiento del comando. Hay una cosa interesante
y es también el poder determinar cuál es el DNS que va a hacer esta operación, ¿no? Entonces yo puedo decirle, quiero que utilices no este de aquí arriba, no el de, digamos, el DNS local, sino quiero que utilices el que proporciona Google, ¿no? Y le pones arroba y la dirección IP del DNS externo, otro DNS al que quieres enviar la petición, ¿vale? Entonces, que te llega la misma información, pero esta resolución no la has hecho en local, sino que la has hecho fuera. Obviamente acordaros un poco, la idea de tener un DNS local o incluso en la máquina es que puede llevar a cabo estas operaciones de caché. Entonces, esos softwares normalmente ya van acumulando todas las resoluciones que vas haciendo en tu trabajo y ya no va molestando a los DNS si posteriormente quieres volver a hacer la resolución. Con lo cual, aunque parezca que hay muchísimas peticiones, porque todo el mundo obviamente necesita utilizar este servicio y necesita hacer la traducción, con todo este mecanismo de cachés distribuidas, la verdad es que minimiza bastante la utilización un poco de los DNS, ¿no? Vale, pues esto un poco, echar un vistacillo si queréis, quedaros un poco con la copla, los 3 comandos y jugar un poquito con ellos si queréis. Vale, hay otra manera de hacer resolución, acordaros que había directa e inversa, ¿no? Entonces, la inversa funciona pues al revés, ¿no? En vez de darle el nombre de dominio y recibir la IP, se trata de darle la IP y recibir el nombre de dominio. Entonces, si yo hago dit, quiero ver cuál es la dirección IP del DNS de Google, vale, me da estos dos valores, ¿vale? Si yo ahora hago la resolución inversa y le digo a qué nombre de dominio está asociado a esta IP, pues veis como el PTR, este registro es el que hace o va acumulando esa información de qué nombre de dominio está asociado a qué dirección IP, ¿vale? Tenéis aquí el registro, siempre en este árbol, este árbol de dominio, de nombrado de dominio, empezando en el punto, luego ARPA, esto hablamos de ello en la tutoría pasada. Vale, pues esto corresponde a este nombre. Bueno, muchas veces, si lo probáis, muchas veces no coincide del todo porque, bueno, este tipo de resolución, los servidores tienen que estar bien registrados y esas IPs tienen que, a veces, no, en realidad son otros servidores con otros nombres que alojan servidores web, ¿no? Con otros nombres, o sea que hay bastante, puede haber bastante variación en la manera que se configura todo esto. Pero bueno, en teoría, esa debería de ser, y si se registra con este registro PTR, se registra el nombre de dominio en una dirección IP, la misma que se utiliza luego para hacer la resolución y obtener la IP, pues debería funcionar, ¿vale? Pero tampoco os asustéis si lo probáis y no obtenéis ese resultado. Vale, bueno, pues esto un poco ya conocemos o ya más o menos entendemos y podemos probar el resultado del uso de un servicio de nombres de dominio. Vamos a montarlo, ¿vale? Y para montarlo, lo primero que vamos a hacer es instalar el software que nos va a proporcionar esa funcionalidad de un servidor de nombres de dominio que en Ubuntu es Bind 9, ¿vale? Y también instalamos Bind 9 Utils, ¿vale? Pues alguna utilidad que nos pueda venir bien luego para trabajar con él. Vale, pues sobre todo, Bind 9 va a ser el servicio, es un servicio, acordaros, se va a arrancar también con la máquina, va a estar continuamente escuchando, en este caso en el puerto 53. ¿Vale? Ese es el puerto estándar del servidor de nombres. Vale, yo lo tengo aquí ya instalado y arrancado. Simplemente con esto lo instaláis, no tiene mayor misterio y una vez que se instala ya podéis comprobar. Vamos a mover esto un poquito. Vale. Ya podéis comprobar si está activo, ¿vale? Entonces sudo, pues con la misma herramienta systemctl, status bind 9, ¿vale? Y con esto, pues veis que efectivamente te da la información de que está activo.
Vale, ¿dónde se instala? Bueno, pues también podéis echar un vistazo a los puertos que abre una vez que está activo, como viene aquí en el temario, podéis ver que efectivamente está en el 53, también en el 953, ¿vale? Esto sería, digamos, la versión segura, pero nosotros vamos a utilizar la versión más simple en el 53, asociado a todos los interfaces que tengas disponibles configurados, ¿vale? Nosotros en principio vamos a intentar centrarnos en esta interfaz que está asociado a la IPv4 192, 168, 56, 56. Vale, seguimos un poquito. Vale, pues aquí tenéis información. Aquí os viene una información que a lo mejor no aplica mucho, pero que puede ser interesante y es para que entendáis un poquito mejor cómo se montan los tipos de redes en VirtualBox. Quizá ya viene un poco tarde, pero bueno, es una entrada a un blog. No es del todo quizá aplicable porque nosotros hemos utilizado redes, acordaros, host only y NAT, ¿vale? Pero bueno, aquí os explico un poquito los distintos tipos de redes que podéis asociar en los interfaces de VirtualBox a las máquinas virtuales. Vale, lo que nos interesa es seguir un poco con la configuración. ¿Dónde instala Bind? Pues en este directorio, etc bind, ¿vale? Si vais a etc bind, aquí es donde tenéis todos los ficheritos de configuración. Y como veis, pues bueno, son unos cuantos. Aquí yo tengo estos que terminan en BCK, no los tendréis vosotros porque los he creado yo copiando alguno para tener algún backup, pero básicamente son estos los que nos vamos a encontrar. El importante, bueno, pues a partir de name.conf incluimos estos de aquí. Vale, name.conf es el, digamos, el raíz y a partir de ahí, en ese ficherito tenemos los includes de estos tres. Options nos viene un poco a configurar opciones generales. Son ficheritos bastante reducidos, ¿vale? No es como los que hemos visto hasta ahora, que eran complejos. Estos son bastante sencillos, ¿vale? Entonces, aquí básicamente me dice dónde voy a configurar la caché, ese sitio donde cada vez que haga resoluciones va a guardar esa información durante un tiempo. Y básicamente si quiero que escuche en algún interfaz de V6 o quiero que escuche en alguna interfaz concreto, ¿vale? Yo lo he dicho aquí, sí que le he dicho que escuchara en el 5656, ¿vale? Porque esta máquina le he configurado dos direcciones IP, tiene la 5656 y la 5655. Vosotros no, ¿vale? Solo tenéis la 5656. Con lo cual, a lo mejor no sería ni necesario, ¿no?, que especificarais por qué IP tiene que recibir las peticiones. Vale, yo lo he hecho para que no haya problemas teniendo dos direcciones IP, que no haya demasiado problema. Vale, y esto es un poquito, en principio, yo creo que no deberíais ni tener que tocar. Si se configura este directory y esta caché, vamos a ver ahora que la funcionalidad de la caché se activa. Vale. Entonces, una vez que tenemos esto, también hay que entender, una vez que tenemos esto instalado, ahora la funcionalidad de DNS en esta máquina se puede proporcionar de dos maneras. ¿Vale? Ya sea con el DNS este que decimos que viene instalado, con cualquier instalación de Ubuntu, de servidor, o bien ahora con este software que hemos instalado, el Bind 9. ¿Vale? Eso es importante entender porque en un momento dado tenemos que hacer algún cambio para que cuando desde esta máquina se quiera hacer resolución de nombres, no tire del servicio por defecto, esté preinstalado, sino que tire ya de lo que hemos instalado en el Bind 9 para que la operativa sea un poquito más compleja y utilice este tipo de mecanismos, que obviamente este software ya es un software de entidad para hacer esta operativa de DNS. Vale, entonces, este es Options. Otro de los ficheritos importantes es este local. Y aquí vamos a delinear y vamos a definir dónde están los ficheros de recursos de las zonas que vayan a ser gestionadas por este DNS. Vamos a convertir este DNS en un DNS primario para la zona, para una zona, para un dominio. Y el dominio va a ser el que hemos estado utilizando hasta ahora, el daodistancia.net. De tal manera que vamos a poder hacer resolución de ese nombre sin hacerla desde estos ficheritos de hosts que hemos estado manipulando, tanto en Windows como hemos estado escribiendo
esa correspondencia de dirección IP y nombre siempre en los ficheritos locales de hosts. Bueno, pues vamos a montar este DNS como un DNS primario para esa zona y a nivel local, obviamente no está en Internet, con lo cual no va a poder hacer resoluciones en general en cualquier máquina de Internet, pero sí la vamos a poder hacer en local pidiéndole que nos resuelva esas direcciones IP para ese dominio daodistancia.net, ¿vale? Que es el que hemos estado utilizando. Vale, pues aquí ya veremos, cuando lo configuremos como primario, veremos que vamos a poder añadir una información, básicamente un puntero que dice dónde está guardado el fichero de recursos, el fichero de registros para esa zona concreta de daodistancia.net. ¿Vale? Que será otro fichero un poco que está ubicado en otra ubicación, pero que va a tener todos esos ficheros, todos esos registros que vimos, el registro SOA, los registros A, el registro NS, toda esa información para ese dominio de daodistancia.com. Vale, y en principio, bueno, aquí tenemos unas zonas por defecto, que también son interesantes porque si no hay configuración o queremos, por ejemplo, quiere acceder a los servidores raíz o necesita una información por defecto que puede ser interesante. Vale, entonces podemos incluso mostrarla. Con default. Vale, aquí tenemos de alguna manera dónde están estos elementos que ya vienen un poco por defecto establecidos y que nosotros de alguna manera el sistema puede utilizar sin falta de que los configuremos nosotros. Vale, pues como determinar la zona localhost y cómo ir a la zona y etc. Bind, todos estos elementos pues son zonas. Si vemos aquí, si editamos alguno de estos, por ejemplo db.0, vale, pues como veis son ya ficheritos que tienen el formato de un fichero de registros de DNS. Vale, estos son, acordaros un poco para hacer las resoluciones inversas. Vale, empieza por los números IP. Entonces, ¿cuáles son las resoluciones inversas locales que puedo hacer? Pues empiezan por 127, ¿no? 127.0.0.1, pues de alguna manera podría hacer ese tipo de resoluciones. Me imagino que sea DIC inversa de 127.0.0.1. Vale, pues me dice que estoy en el localhost. Hace este tipo de resolución inversa para las direcciones IP locales. Vale, bueno, importante. Otra cosa que luego vamos a probar, ¿vale? Este tipo de comandos, fijaros que hay configuración en varios sitios. Es fácil que se te escape un punto y coma, que se te escape una llave. Bueno, pues estos comanditos de aquí vienen muy bien para hacer un chequeo sintáctico de lo que has escrito en los ficheros de configuración. Vale, entonces, de momento no hay nada escrito, con lo cual no debería darnos problema, pero bueno, vamos a ejecutarlos. Check conf. Vale, aquí le diríamos el nombre del fichero. Yo creo que por defecto coge el nombre que está establecido. Vale, y no nos da ninguna información, ¿vale? Con lo cual es correcto, si no nos daría algún error. Vale, si no le das ningún parámetro, él va a coger el etcbind.name.conf. Va a incluir esto, obviamente esto incluye estos ficheros, y una vez que tiene el fichero completo, le pasa el análisis sintáctico y ve si hay algún error. Vale. Los de zona, los que son ficheritos con registros DNS, también tienen su manera de saber si están bien escritos o no, ¿vale? En este caso será name check zone, ¿vale? Le das el nombre de la zona y el fichero donde están los registros asociados a esa zona. Vale, y te dice si has tenido algún problema, si lo has escrito bien o no. Vale. Vale, pues venga, vamos a ponernos a escribir. Aquí te da 3 comanditos y alguna opción más para utilizar el systemctl. Ya lo hemos usado con un montón de servicios, con lo cual sabemos que lo podemos utilizar para arrancar, para parar, para ver el estado, para recargar la configuración, etcétera, etcétera. Vale, pues vamos a ir configurando el DNS para ver los distintos modos de funcionamiento. Uno, cómo funciona en modo caché, es decir, él no va a hacer resolución para ningún dominio.
Simplemente va a ser un DNS al que se le va a poder solicitar que haga algún tipo de resolución, y aquellas resoluciones que él vaya realizando, pues en principio se van a guardar en la caché. Vale, y lo que voy a hacer en este momento, vale, justamente esto. Voy a cambiar una información que se ubica, de hecho, dame un segundito, voy a parar el servicio que os decía que estaba preinstalado. Voy a pararlo para que el que funcione en realidad sea el que acabamos de instalar, ¿vale? Con Vine 9. Entonces, dame un segundito a ver si consigo. Podría hacerlo de esta manera. Vamos. Voy a ejecutar estos comanditos con systemctl, porque esto también es un servicio. Entonces voy a decir para sudo systemctl, y el servicio que quiero parar es este, que es el que viene con la instalación. ¿Vale? Vale, y lo voy a deshabilitar, ¿vale? Porque en esta máquina no quiero que lo utilice, porque quiero que utilice el bind. Vale. Este ficherito etcresolve.conf es donde normalmente se pone el nombre del DNS que quieres que utilice la máquina. Igual que nosotros en Windows también, cuando entramos a configurar la interfaz, tenemos también una ventanita y podemos introducir la IP, la máscara, el portaenlace y los DNS. Bueno, pues este es el sitio donde debemos de ubicar el nombre del DNS. Si ves lo que tiene ahora, si lo editamos, Resolve, vemos que tiene la 127.0053, que corresponde a ese servicio que acabo de parar. ¿Vale? Entonces, ahora quiero que en realidad se haga la resolución con el sistema local, que es el Vine 9, que es el que hemos instalado. Entonces, lo voy a editar, nano etc resolve.conf. Vale, lo voy a editar y voy a dejar solamente una línea diciendo que quiero que utilice esa interfaz. ¿Vale? Con lo cual, en principio, ya estaríamos haciendo la resolución con Vine 9. Vamos a